Siempre me salgo, no me ha salido. ¿Dónde estoy? Aquí. Bien. Entonces, vamos primero al Kahoot, que desde ahí vamos a empezar a trabajar preguntas a ver desde el Kahoot. Obviamente voy a ir incorporando las sesiones de preguntas por donde quedamos, las sesiones de preguntas del diagnóstico que se estaba realizando, y con ustedes esa va a ser la diferencia, que su Kahoot va a ser diferente. Entonces, en el Kahoot vamos a trabajar pruebas a ver. Bueno, vamos a hacer una revisión aquí. Como no va a haber, esa sí es la mala, no va a haber, nos iban a dar una plataforma para trabajar, ya esa plataforma de parte de la alcaldía pues no va. Entonces, ahora sí voy a incorporar lo que es ya en modo oficial, como sitio donde ustedes van a montar los talleres y donde van a realizar sus evaluaciones. Desde ahí, desde modo. Entonces, ya aquí va a estar el Lindet modo para ser trabajado. Así como lo está en los otros grados. Bien. Todas las clases. 11, aquí está la clase de 11. Bien. Entonces, si se dan cuenta en las clases, voy a miembros, no hay ninguno, ¿cierto? No hay ninguno. Entonces yo lo voy a invitar por medio de este link. Ese código es el que le va a pedir. Entonces yo le voy a compartir ese link. Se lo voy a compartir ahí en el grupo para que ustedes se unan. Para que ustedes se unan. Listo. Con ese código ingresan, se registran y aparecen ya registrados como miembros en la, en la plataforma Edmodo. Ahí es donde vamos a montar talleres, vamos a montar evaluaciones y de pronto uno que otro material complementario. Bueno, entonces continuamos aquí. Bien, cuando ustedes ingresen a su clase, por ejemplo, vamos a agarrar la clase de décimo A y yo voy a miembros. En la página principal, pues les aparecen las actividades que van a tener programadas.
A medida que yo vaya colocando actividades, ahí le van a aparecer en la primera página, enseguida aparecen qué actividades he programado. Por ejemplo, aquí ya yo tengo 3 actividades, 2 actividades y una prueba, 2 talleres y una prueba. Entonces, ahí le aparece la información y cuando voy a miembro, enseguida me aparecen quienes están inscritos en la plataforma y además yo voy y puedo mirar, o usted también puede mirar cuál es el progreso que tienen esos estudiantes, por lo menos 10. Fíjate que ya ahí conozco enseguida y conoce usted en detalle que por lo menos Vanessa Dulcey no ha entregado ninguna actividad ni ha hecho la prueba. Diego Figueroa entregó la actividad 1 y 2, pero no ha hecho la prueba. Entonces, aparece entregada, pero no aparece calificada. Claro, yo apenas le doy ahí, me va a mostrar el trabajo, me va a mostrar el trabajo y yo puedo ver el trabajo. Fíjate, dice entregada, pero no entregó. Dice entregada, pero no entregó. O sea, hizo que montó algo, pero no lo envió. Si yo voy aquí a Diego, ahí me aparece lo que montó. Ahí está. Ahí me aparece lo que Diego montó. Fíjese, ahí está la actividad de Diego. Y se puede ver de manera clara lo que entregó Diego. Pero él la montó, fíjate que la montó foto por foto. Y usted puede escanear el documento con el celular, la aplicación de Scanner. Esa aplicación le permite escanear el documento, o sea, tomar foto, captura todas y te lo crea en un solo documento PDF. Entonces ya no tienes que montar todo, sino que montas solamente ese PDF, esa tarea la montas como PDF. Esa va a ser, esa va a ser eh, el, la, el requisito para poder pues montar sus, sus actividades, sus compromisos y realizar sus evaluaciones. Las evaluaciones las voy a realizar por ahí por Edmodo. Entonces, ya les envié el link. Entonces, están esta semana incorporándose a, a esa plataforma. Los lunes, los lunes son lunes de Kahoot. Pero este Kahoot de ustedes va a ser Kahoot para la prueba saber. Ok. Kahoot para la prueba saber. Entonces, inicié con un diagnóstico sencillo, diagnóstico que nada más aborda lo que es el sistema numérico entero y el sistema numérico racional, lo básico del sistema numérico entero y racional. Bien, vamos a ver qué realizó ese Kahoot el día lunes. Ese no lo voy a habilitar nuevamente. Yo los que habilito nuevamente pueden ser las evaluaciones, pero los Kahoot no. Lo ideal es no colocar tantas preguntas, no 10, sino 5 preguntas, porque son pruebas a ver. Entonces, los lunes siempre voy a trabajar con 5 preguntas, pruebas a ver. Siempre. De esa manera, pues usted ya sabe que los lunes en sintonía del trabajo de pruebas a ver. Veamos entonces las preguntas. Veamos las preguntas. Desde aquí. Listo. En los grupos no había grupos. Aquí fue este. ¿O fue este? Vamos a ver. Lunes, martes, miércoles. A ver, descripción, prueba, público. Necesito ver el progreso, informes. Aquí. Entonces, creo que el de ustedes es el primero. El primero.
Vamos a ver. Sí, este es el de ustedes. Solamente lo realizaron 12 estudiantes. 12. Y ese es más o menos el informe que tengo de los estudiantes que se están conectando. De los estudiantes que se están conectando. Y aquellos estudiantes que no se están conectando, aquellos estudiantes que están incluidos en el grupo y que no se están conectando, y le agradezco que si pueden hablar con ellos, informarles, no crean que aquí el otro año va a haber otro lapso de 3 meses para colocarse al día. A noviembre se termina el año escolar, a noviembre se define su situación. Y fíjate que tener una plataforma donde estén las actividades, donde estén las evaluaciones, implica que si tú debes algo, tienes que ponerte al día en el tiempo que esté establecido, porque si no, no vas a aprobar. Sencillamente no vas a aprobar. Entonces, si ya tenemos las herramientas, ya tenemos los recursos, ya tenemos orientación, entonces no podemos estar sin realizar las actividades y compromisos. Por lo menos la conectividad al día de hoy, bueno, sí, se conectaron, estamos conectados 6 personas nada más. Por ahí dice 8, pero 6 porque yo estoy conectado de 2 dispositivos. Entonces, bien, eso yo lo tengo en cuenta para aquellas personas que se están conectando y que de pronto, si a cierto punto del año se han venido conectando, han realizado sus actividades a tiempo, hicieron unas buenas pruebas a ver, pues entonces se les puede dar como regalo unos 10 días de vacaciones de más, finalizar su año antes que los demás. Eso puede suceder. Ya de hecho, esa idea está rondando entre la directiva para ver si se considera. Si se considera de que salgan antes de lo previsto, siempre y cuando haya conexión, siempre y cuando haya compromiso y siempre y cuando se vea reflejado un resultado de prueba a saber acorde. Entonces, fíjate que aquí habemos, bueno, dice ver todos, mostró todos aquí. Hay 12 que realizaron la prueba. A Miguel Leiva le fue mal inicialmente. Ahí está, le fue mal inicialmente, pero después se volvió a escribir, se volvió a escribir y mejoró. Cristian Morante también aparece 2 veces Cristian, entonces también mejoró un poquito. Andrés quedó ahí en el puesto 7 y así fue aumentando. Rachel aparece ahí y el primero fue Jacid Plata. Bueno, entonces, pero ese informe no solamente muestra eso, muestra que quien dejó incompleto fueron 2 estudiantes que dejaron incompleto. Preguntas difíciles fueron 4. Veamos cuáles fueron las preguntas difíciles. Fíjate que tenemos la pregunta donde está en rojo. Este problema, un número 7A93141B, le hace falta el A y el B para saber qué clase de número es, pero se sabe que él es divisible por 792 y te preguntan entonces cuál es ese número. Sabiendo quién es el dígito A, tú podrías saber cuál es el número. Esa pregunta la vamos a trabajar. Tenemos que resolver un polinomio, 2/5 menos 5/6 más menos 1/2 menos menos 2/3. Me pareció también difícil. ¿Cuál corresponde a un número racional? De los siguientes conjuntos, el que contiene todos sus elementos equivalentes. Fueron preguntas difíciles. Y medio difícil fue la relación de orden entre racionales. Ok, solamente las más certeras tenemos una relación de orden, equivalencia y ubicación en la recta numérica de racionales. Bien.
Bueno, entonces ahí ya queda registrado quiénes están ahí. Bueno, y vamos a comenzar entonces con esas preguntas. ¿No? 10 preguntas. Aquí está. La pregunta 1. De los siguientes, de los siguientes números, ¿quién corresponde a un número racional? El primero, ¿qué tipo de número es? Raíz de 2. ¿Qué clase de número es? ¿Qué clase de número es? Bueno, nuestro sistema numérico, nuestro sistema numérico tiene un conjunto con el que nosotros trabajamos. Los elementos que nosotros trabajamos, las clases de números con que nosotros trabajamos pertenecen a ese conjunto de números. Ese conjunto de números son los números reales. Los números reales, los números reales los números reales están formados por la unión de dos conjuntos, un diagrama de Venn y otro diagrama de Venn. Bien, en este aparecen los números racionales y en este otro conjunto aparecen los números irracionales. Entonces, los números racionales y los números irracionales debemos distinguirlo. Esta es una bolsa, digámoslo así, donde hay elementos de dos clases. Entonces, los números reales, formados por los racionales, aquí aparecen todos los elementos que se pueden escribir de la forma A sobre B. A sobre B, donde A y B pertenecen a los números enteros. Lo voy a poner así, no lo voy a colocar aquí, la definición la voy a colocar aparte. Los números racionales, todo número que se puede escribir de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los números enteros, pero B es diferente de cero, porque la división entre cero no existe. Entonces, si nosotros vemos eso, los naturales, números naturales, pues hacen parte de los racionales. Todo número natural, todo número natural es un número, todo número natural es un número racional. Ahí estoy diciendo, los naturales están contenidos en los racionales. Los naturales contenidos en los racionales. Y al estar contenidos, estar dentro, todo número natural es un número racional. Todo número natural es racional. ¿Por qué todo número natural es racional si los racionales se escriben de la forma A sobre B?
3, por ejemplo, pertenece a los números naturales, pero 3 también pertenece a los racionales. ¿Por qué? Porque 3 yo lo puedo escribir como 3 sobre 1. Fíjate que tiene la forma. Fíjate que tiene la forma de un número racional. Tiene la forma de un número racional. Entonces, también 3 yo lo puedo escribir como 6 entre 2. Como la división de dos números. Si yo puedo escribir un número como la división de dos números, entonces el número es racional. Pero además, este pertenece a los enteros y este pertenece a los enteros. Este pertenece a los enteros. De los racionales yo voy a decir, bueno, entonces todos los números yo los puedo ubicar. Todos los números yo los puedo ubicar en la recta numérica. Todos los números. Entonces, empecé con los naturales. El 1, el 2, el 3, 4, en adelante. Esos son los números naturales. Bueno, luego, fíjate que los racionales utilizan es números enteros. Pero es que los naturales están contenidos dentro de los enteros. Dentro de los enteros. Los racionales, los enteros, contienen a los números naturales, pero ellos a su vez están contenidos en los números racionales. Ellos a su vez están contenidos. Vamos a colocarle aquí para diferenciar un color. Entonces, aquí voy a tener los enteros y vemos que ellos están dentro de los racionales. Entonces, ok, entonces ahora vemos que los enteros están contenidos en los racionales. Los enteros están contenidos en los racionales. Entonces, si están contenidos, digo, todos los números enteros están contenidos en los racionales. Es decir, todo número entero es racional. Todo número entero es racional. Aquí vamos a encontrar, entonces, lo que son los enteros positivos. ¿Quiénes son los enteros positivos? El 1, el 2, el 3, el 4. O sea que los enteros positivos y los naturales son equivalentes. Son equivalentes. Hay una propiedad de equivalencia isomorfa ahí entre los naturales y los enteros. Entonces, están los opuestos a ellos a la misma distancia que hay del 0 al 1. Hay una misma distancia opuesta al 0, que es el -1. Y así voy a seguir -2 a igual distancia, -3, -4 y así sucesivamente. O sea que cada número va a tener su opuesto. Entonces, de este lado voy a tener los enteros negativos y además voy a tener el 0. Entonces, vamos a tener que los enteros van a estar formados por los enteros negativos,
lo voy a unir con los enteros, perdón, con el cero. Voy a poner primero el cero y lo voy a unir con los enteros positivos. Fíjate que ahí ya en esa convención yo tengo ciertas cosas que voy a tocar más adelante, ciertos conceptos, por lo menos lo que es la unión de conjunto en las proposiciones conjunción, disyunción, implicación o doble implicación, son utilizadas en este lenguaje de conjuntos. Entonces, para establecer estas relaciones lógicas entre elementos matemáticos. De esa manera, pues entonces tenemos que los enteros están formados por enteros positivos, el cero, y enteros negativos. Y como he dicho que todo número entero es racional, entonces yo puedo escribir, por ejemplo, menos 5. Y menos 5 pertenece a los enteros, pero menos 5 y menos 5 también pertenece a los racionales. ¿Y por qué? Porque menos 5 yo lo puedo escribir como menos 10 entre 2. Si usted divide menos 10, lo divide entre 2, te da menos 5. Entonces, vamos a tener, vamos a tener que menos 5 es un número racional porque lo pude escribir de la forma A sobre B, de dos, la división de dos números. De esa manera, pues entonces observamos esa relación de contenencia entre conjuntos numéricos. Bien, profe, ya usted me dijo, bueno, todos los racionales son todos los números que se pueden escribir como la división de dos números enteros, pero donde el denominador, que es B, tiene que ser diferente de cero. Así podemos observar una relación de contenencia en un solo sentido y no en el otro. ¿Qué significa? Yo puedo decir, todos los naturales son enteros, pero todos los enteros son naturales. No lo podría decir. ¿Por qué? Porque solamente hay algunos naturales que son enteros, porque los enteros es el conjunto que está contenido. Todos los elementos de él pertenecen a Z. De esa misma manera podría decir, todo entero es racional, pero lo contrario, todo racional es entero, no podría decir, algunos racionales son enteros. Entonces, la relación de contenencia me permite verificar o dar validez a esas proposiciones. Todo entero, todo entero es natural, falso. Todo entero no es natural. Todo natural es entero, todo natural es entero, porque todos los naturales están contenidos en los enteros. Y así sucesivamente. Entonces, profe, ¿y los números irracionales? No he hablado de ellos. Bueno, como todo número, como todo número racional puede escribirse de la forma A sobre B, por racionales, vamos a utilizar otro color aquí. Como los racionales están escritos de la forma A sobre B, con A, B que pertenecen a los enteros y B tiene que ser diferente de cero. Entonces, todo número que se puede expresar, que se puede escribir, como la división de dos números, es un número racional. Es un número racional. Listo. Eso lo podemos ver. Todo número que se puede escribir como la división de dos números es un número racional. Entonces, si yo tengo 10 entre 3
esto pertenece a los racionales. Ah, pero también 10 entre 3 es lo mismo que 10 dividido entre 3. Si yo hago la división, 3 por 3, 9, 10 menos 9, 1. Y puedo seguir dividiendo cuando le coloco una coma y un 0 aquí. Y entonces voy a seguir 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 10 menos 9, 1. Y puedo seguir colocando 0 y seguir la división. Entonces me voy a dar cuenta de que siempre me va a quedar 3, 3, 3, 3, 3. Este es cociente. Este es dividendo. Este es divisor. Bueno, entonces vemos que 10 entre 3 es lo mismo que 3,3333. Si tenemos otro ejemplo, 5 medios, vamos a tener que L es un número racional. Por lo tanto, 5 dividido entre 2 es lo mismo que 5 medios, es lo mismo que 5 dividido entre 2. Hago la división, 2 por 2, 4. 4, 5 menos 4, 1, agrego 0, agrego coma para seguir dividiendo, 2 por 5, 10, 10, 10 menos 10, 0. Ya ahí sí no puedo dividir, tengo una división exacta, residuo. Residuo. Residuo 0 implica que es una división exacta. Pero además de eso, voy a identificar este número, que es el cociente. Eso cociente me dio un número decimal. Ellos son decimales. Ellos son números decimales. Números decimales. Y hay una diferencia entre esos dos. Hay una diferencia de que este nada más tiene un solo número después de la coma. Los decimales. Teníamos 2,5 y teníamos allá a aquel lado, por ejemplo, 3,333 y 3 punticos que me están indicando que se repite. Ahora, este decimal o todo tienen una parte entera y una parte decimal. Lo mismo, parte entera y esta es parte decimal. De esa manera identificamos los decimales. Pero fíjate que los decimales de esos decimales, ¿de dónde salieron? Salieron de dividir dos números, de dividir el 10 y el 3 y de dividir el 5 y el 2. Salieron de ahí. Bien, ¿será que existen otros decimales? Por ejemplo, ¿cuál es el valor de pi? ¿Cuál es el valor de pi? Sabemos que pi es 3,155
9. Veamos aquí un momentico y miremos aquí. Miremos aquí. Valor de pi. Vamos a poner imágenes. Fíjate el valor de pi. 3,14159 y llegan 3 punticos. Y si nosotros miramos esta imagen, observamos los decimales que tiene pi. Y esa relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro nos va a dar ese valor de pi. Pero pi, fíjate los aspectos relevantes. Se atribuye su descubrimiento a Arquímedes de Siracusa, que en ese momento predijo su valor con un error del 0,004%. Es decir, fue muy pequeño el error. Ese número aparece muchísimo. En el 2002, el japonés Akira Haraguchi recitó 83.431 dígitos del número pi, o sea, se aprendió 83.431 dígitos. Einstein encontró la constante en sus investigaciones sobre masa y energía, condicionaban la curvatura del espacio y el tiempo en su teoría. Bien. De la naturaleza se reduce a un número pi, manifiesta Newton. Quien descubra el misterio de pi comprenderá el pensamiento de Dios, según Isaac Newton. A razón de las tres cifras, 3,14, es que se atribuye el día de la matemática. Por eso el 14 de abril es día de la matemática. 14 de marzo. 3 corresponde al mes, enero, febrero, marzo. Y 14 al día, 14 de marzo. Se le atribuye al día de pi. Y a su vez, el nacimiento el nacimiento de Stephen Hawking y creo que la muerte de Albert Einstein en esa misma fecha. Entonces, a razón de eso, se estipula el día de la matemática ese día, a razón del día pi. Bien, entonces, vemos que vamos a poder observar que pi es un decimal, pero a diferencia de los decimales anteriores, esos decimales podemos contar sus cifras después de la coma. Profesor, ¿quiere que le diga algo? Yo no estoy entendiendo nada. Mire, mija, le estoy hablando de estos números. Estoy hablando de los números decimales. No he dicho más nada. Números decimales. Usted comprendió que son los números racionales. ¿Comprendiste que son los números racionales? No mucho. ¿Qué no comprendiste de ellos? ¿Qué no La comprendiste de tablita ellos? esa y La los círculos tablita. esos en verde. Ah, listo. Ok, ok. Porque recuerda que esto es un repaso y ya eso lo debió ver
en lo que ha desarrollado de sus estudios. Esto es un diagrama de Venn. Haga ese diagrama de Venn como como si fuese una caja. Si usted tiene una caja aquí, vamos a hacerlo así, una caja. Vamos a tomar esa caja, así. Y entonces en esa caja usted va a tener otras cajas más pequeñas. Tiene una caja. Esa caja la vamos a llamar, esta es la caja de los números reales. Ahí está. Entonces tú quieres saber qué hay dentro de esa caja. Dentro de esa caja vas a encontrar otra caja. Vas a encontrar otra caja. Entonces, vamos a suponer que esa caja se puede ver por dentro, transparente aquí. Tenemos otra caja. Esa otra caja es de los números racionales. Racionales. Y dentro de ella hay otra caja. Otra caja. En esa caja que está ahí, que podemos ver, vamos a ver aquí, se puede ver por aquí, que está dentro. Bien, en esa caja están los números enteros. Aquí están los enteros. Y hay otra caja por dentro, más pequeña, que van a ser los números Naturales. naturales. Ahí están los números naturales. Bien. Entonces, fíjate que si tú colocas una caja dentro de otra caja, eso es lo mismo que tenemos aquí. Eso es lo mismo que tenemos aquí en el diagrama de Venn. Entonces, obviamente, esa caja de los números reales la vamos a hacer más grande. La vamos a hacer más grande porque hay que darle espacio a otro tipo de números. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerla un poquito más ancha porque van a entrar otros números. No caben ahí en esa caja. Entonces, vamos a hacerle otro espaciecito aquí. Y aquí, si vamos a formar esa relación de contenencia. Entonces, ya vemos que ya ahí caben otra caja, pero ya no va a estar dentro. Ya esa caja no va a estar dentro. Esa caja va a estar separada. Esa caja la podemos colocar aquí. Entonces, en esa caja que vamos a dibujar aquí, fíjate que ya es diferente, es diferente a, muy diferente a los otros elementos que tenemos acá con los racionales. Diferentes. Entonces, aquí vamos a tener en este conjunto de la caja grande vamos a tener los reales y este conjunto se va a llamar irracional. En esa caja están los irracionales. Los irracionales. Entonces, fíjate que esa relación de contenencia está implicando, bueno, si yo saco algún elemento que está en esta caja,
en esta caja, en la caja de los naturales, ese elemento también pertenece a los enteros, porque los naturales están dentro de la caja de los enteros. Y entonces, todo lo que saques tú dentro de los enteros, porque van a haber otros elementos que están por fuera de ellos. Mira que hay un espacio entre una caja y otra. Entonces, ellos pertenecen a los racionales. Entonces, ahí puedo decir, todo entero pertenece a los enteros, todo natural pertenece a los enteros, pero todo entero también pertenece a los racionales. Entonces, una relación de contenencia. Entonces, por ejemplo, si mandan una encomienda y en esa encomienda dice, bueno, hay dos cajas, una caja grande y dentro de otra caja mandan de que esta caja morada pertenece es a la señorita Q, a la señorita racional. Se supone que todo lo que está en esa caja morada es de Q. Todo lo que está en esa caja es de Q. Pero resulta de que Q tiene dos hijos. Los hijos de Q son Z y N. Entonces, cuando tú sacas de la caja, a N le vas a dar lo que está en la parte de salmón. Y a Z le vas a dar lo que está en la parte verde. Pero resulta de que como son hermanos, son unidos, entonces lo que le pertenece a una le pertenece a la otra. Lo que le pertenece a los naturales le pertenece a los enteros. Pero siempre el mayor dice, no, lo de ella es mío, pero lo mío no es de ella. Y eso sucede. O sea que no todo entero es natural porque hay cosas que nada más son para los enteros. Entonces, es una relación de contenencia que podemos tener, contenido dentro de, pero hay una diferencia entre esos dos, entre la caja morada y la caja roja. La caja morada, la de los racionales, y la caja roja de los irracionales, es lo que pretendemos hacer aquí ahora. Ahora, los racionales, usted sabe dividir. Usted, si ve una fracción que está escrita aquí, 10 tercios, entonces sabe que esa fracción indica que tú estás dividiendo y usted sabe dividir. Pero cuando tú divides, tú te puedes encontrar con estos números decimales. Pero en esos decimales que tú encuentras, vas a poder tener que encuentras uno en los que puedes contar todas sus cifras después de la coma y hay otros en los que no es posible, no podemos encontrar, no podemos contar sus cifras después de la coma. Porque es que unos son finitos. O sea, sabemos que hay un número después de la coma, que es el 5. Pero en este 3,33 y los tres punticos no sabemos, porque ellos son infinitos. Entonces podemos tener decimales finitos y podemos tener decimales infinitos. Quiere decir que este número en particular, pi, es un decimal infinito. Es un decimal infinito. Y ese decimal infinito se diferencia de este, son diferentes. Ellos son diferentes. ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué hace diferente a esos números? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué son diferentes?
¿Por qué esos dos números son diferentes? Porque 3,333 y los tres punticos es diferente al 3,159 y tres punticos. ¿Por qué? ¿Qué los hace, qué creen ustedes que los hace diferente? Carla, ¿qué haría diferente esos dos números? Cristian, ¿qué hace diferente a esos dos números? Juan Camilo, Profe, explíqueme ese pedacito que hizo de último. ¿qué hace diferente esos dos números? ¿Por qué son diferentes 3,33 los tres punticos y 3,159 los tres punticos? Ambos son Porque infinitos. porque, ¿ah? Ajá. Dígame. Ah, no. Porque uno es finito y el otro infinito, no. No, los dos son infinitos. Por eso, fíjate que son infinitos porque cuando yo divido, yo puedo seguir dividiendo, yo puedo seguir dividiendo cada vez que agrego un cero. Cada vez que agrego un cero, yo puedo seguir dividiendo y me va a dar siempre me va a dar lo mismo. Cada vez que yo vaya agregando un cero, siempre voy agregando un 3. Y eso lo puedo hacer hasta cuándo? Infinitamente. Puedo seguir haciéndolo y haciéndolo, nunca voy a terminar. Mientras que con el 5 medio sí terminé. Ya no puedo porque ya me quedó residuo cero. La división es exacta. Pero con el número pi y con ese número 3,3 hay algo que los hace ser diferentes. Ambos son infinitos. Ambos son infinitos. Por eso están los tres puntos ahí. Esos tres puntos me indican que sus decimales siguen. Pero ¿qué los hace ser diferentes si ambos son infinitos? ¿Qué creen ustedes? Profe, que en los tres se repite el Es, mismo número y en los de corre- abajo no. es correcto. Es correcto. En el de arriba, el número decimal o el conjunto de números decimales se repiten. En el de abajo no. Entonces, en estos que se repiten, sus decimales se repiten. Sus decimales se repiten. Entonces, se llaman periódicos. ¿Por qué el periódico es periódico? Ah, porque se repite todos los días, van a mandar, todos los días lo van a mandar, todos los días. Estos se repiten, son periódicos, pero ¿quiénes? Los decimales. Entonces, el número pi no se repiten sus decimales. Entonces, no periódicos. Sus decimales no se repiten, no periódicos. Periódicos y no periódicos. Entonces, el conjunto este de números, que no es único, de este números decimales infinitos, no periódicos, es un conjunto de números que son números irracionales. Irra, ra, irracionales.
Entonces, esos números irracionales, que son decimales infinitos no periódicos, los vamos a simbolizar con la letra I. Aquí, decimales infinitos no periódicos. Entonces eso sería los que son infinitos periódicos, sería lo que iría en la caja de los racionales, pero aquí lo podemos colocar infinitos periódicos. Están dentro de la caja de los racionales. Pero no están dentro porque no son enteros, no están dentro de los naturales. Mientras que en los naturales y los enteros vemos un espacio vacío, y entre los enteros y los racionales vemos que ese espacio está lleno de infinitos periódicos. Y los decimales infinitos no periódicos van en otro contenedor, van en el contenedor de los irracionales. Entonces, los decimales periódicos, y los decimales exactos, estos finitos, los decimales infinitos y los decimales infinitos periódicos van a ser números racionales, pero ellos salieron de la división de dos números enteros, mientras que los infinitos no periódicos no salen de la división de dos números enteros. ¿Esos decimales de dónde salen? Esos decimales van a salir, los podemos generar infinitos no periódicos. Los podemos generar de la raíz par de números primos. La raíz par de números primos. Bueno, si hablamos de raíz, quiere decir que voy a tomar elementos de esta forma y aquí voy a obtener un decimal infinito no periódico. No periódico. Este es el índice y lo voy a tomar par. Y este es el radicando y lo voy a tomar primo. Es decir, números que nada más tienen dos divisores. Números que tienen dos divisores. El 1 y el mismo. Por ejemplo, el 2 es primo. El 2 nada más se puede dividir entre 1 y 2, entre el mismo y el 1. El 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, esos números son números primos. Hay una forma de organizar los números primos, de generarlo. Hay una forma que se llama la criba de Eratóstenes. Veámoslo aquí para mirar los números primos por encimita. La criba de Eratóstenes. Simplemente, fíjate ahí donde tenemos para encontrar los números primos. Esa es la criba,
un cuadro. Mira dónde están en rojo. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Y así sucesivamente voy a seguir aumentando esa criba y voy a seguir encontrando. Pero para generarlo, todavía no hay una fórmula general que me diga que cuando yo la realice voy a encontrar un número primo. Este es un matemático como pintor o un poeta, es un fabricante de sus modelos. Si sus modelos son más duraderos que los de los últimos, es debido a que están hechos de ideas. Los modelos matemáticos como el pintor o los del poeta deben ser hermosos. La belleza es la primera prueba. No hay lugar permanente en el mundo para unas matemáticas feas. Lo dijo Godfrey Harold Hardy, refiriéndose al modelo. Uno como matemático organiza un modelo y este es un modelo que organizó Eratóstenes para identificar los números primos, para identificar los números primos. Bien. Entonces hablamos de que los decimales infinitos no periódicos no salen de dividir dos números enteros. No salen de dividir dos números enteros, salen de raíces pares de números primos. Y esas quiere decir que yo voy a tener como número irracional raíz de 2 pertenece a los irracionales. Voy a tener raíz de 5 pertenece a los irracionales. Voy a tener raíz de 3 pertenece a los irracionales. Voy a tener raíz cuarta de 2 pertenece a los irracionales. Me va a dar un número decimal infinito no periódico. Yo puedo poner raíz cuarta de 5 pertenece a los irracionales. O sea, que esto sea par y que esto sea primo. Esto es primo y esto es par. Ahí genero. Verifiquémoslo. Verifiquémoslo. Yo tengo una calculadora por aquí. A ver, la borré. Sí. Entonces vamos a buscarla aquí. Vamos a buscarla directamente en GeoGebra. GeoGebra es una calculadora. Entonces vamos a ver, yo la tengo aquí. También la borré. Vamos a utilizarla online. Ah, no, aquí lo tengo. Vamos a utilizarla aquí. Entonces, aquí está la calculadora de GeoGebra. Entonces yo voy a colocar raíz par. Vamos a colocar un número, el 2, y lo voy a colocar elevado. Vamos a colocar otra vez, paréntesis, 2. No, aquí queda incómodo hacerlo. De 2 elevado a la, digamos, 1. Un cuarto. Vamos a utilizar este. Ah, no, es de aquí, yo la tengo ya. Es este. Sí, porque ya me di cuenta que cuando la hace así, se hace de una otra. Listo. Aquí tenemos esta calculadora. Esta no me permite hacerlo.
No, no me permite. Después la probamos con la calculadora. Bien, entonces, mi tablerito aquí. Bien, entonces, tenemos esos dos tipos de números. Los decimales infinitos periódicos, que son racionales. Míralo acá donde lo ubiqué en esta caja. Y los decimales infinitos no periódicos, los ubiqué en esta caja. Los periódicos salen de dividir dos números enteros. Los no periódicos salen de raíces pares de números primos. Bien. Y vamos ahora sí, ya teniendo este repaso, vamos a revisar esa pregunta que teníamos ahí. Teníamos de los siguientes números, el que corresponde a un número racional. ¿Quién es? Racional. A ver. El 28,575757. ¿Por qué? Porque el 57 se repite. Como dijo usted, es Ajá, es un decimal Infinito, no periódico. infinito periódico. Periódico, porque se repite. Ajá. El periódico, el Heraldo, al día, llegan todos los días, por eso se les llama periódico, porque llegan todos los días, se repiten todos los días. Y en los números exactamente utiliza esa expresión, ese concepto. Infinitos periódicos, se repiten los decimales y él es un número racional. Recuerda que lo echamos en la caja de los racionales. Raíz de 2 es irracional, pi es irracional y 5 raíz de 2 es irracional. Entonces, fíjate que una sola pregunta que es de identificar todo lo que necesitas saber para poder abordar esa sola pregunta. Y eso no se construyó en grado 11, eso se fue construyendo desde que usted inició su sistema escolar, desde allá, desde transición. Inició su construcción del número. Usted no nació sabiendo los números, ni sabía que era un número, pero fue construyéndolo. Pero todos esos números han tenido que clasificarse, así como se clasifican todas las especies en la naturaleza. Todos los seres vivos en la naturaleza tienen clasificaciones. En los números también existe esa clasificación y por lo menos lo tenemos clasificado en conjunto de racionales y conjunto de irracionales. Y todo esto forma la unión, o sea, esta caja grandota, la morada, recibe el nombre de conjunto de números reales. ¿Y hay otra caja? Sí, hay otra caja grandota también, que no pertenece a ese conjunto de números reales. Es otra caja aparte, es la de los números complejos, pero todavía no vamos a ver complejos. Nosotros utilizamos números reales y todo lo que hagamos lo vamos a hacer en números reales, pero todo lo que se hace con reales también se hace con la caja de los complejos. Esa es otra. Bien, entonces esto lo necesita saber para poder identificar qué clase de números tenemos. Y entonces empieza uno a centrarse en estudiar cada conjunto por separado. Hey, ¿qué características tendrían ese conjunto de números naturales? Y se hacen muchas cosas con los naturales. Después, cuando están los enteros, se estudian los enteros, se estudian todos los enteros. Recuerda que los naturales también están contenidos ahí, se estudian todos los enteros, se hacen muchas cosas solamente con números enteros. Y con los racionales sucede exactamente lo mismo. Se hacen muchas cosas con los números racionales, entre ellas, vamos a observar que cuando tú representas un número racional, vamos a hacer aquí una recta.
Y eso lo vamos, hay cosas que ya hemos tocado aquí que las vamos a tocar más adelante, pero ya no voy a hacer esa profundización. Fíjate que aquí tenemos los enteros. Tenemos los enteros y entonces me doy cuenta de que aquí estaban los enteros positivos, que son los mismos conjuntos naturales. Aquí están los enteros negativos, que son los opuestos a los naturales. Pero entre un entero, él es entero, pero él también es racional. El 2 es entero, pero también hay un número racional. Aparte, también tengo un número, digamos 1,5, que es lo mismo que 3 medios. También es un número racional, pero ya no es entero. Ya él no es entero. Él no pertenece a los enteros. Los enteros nada más, el 1, el 2, completo, unidades completas. Entonces, 3 medios no es entero, es racional, ¿sí? Porque sale de la división de dos números. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, eh, aquí hay un espacio, aquí también hay un espacio, y entre ellos hay otro espacio, y entre ellos hay otro espacio, y cada uno de ellos no son enteros, pero sí son racionales, todos son racionales. Entonces nos vamos a dar cuenta de que si yo voy haciendo más grande, más grande, más grande, ese ponerle una lupa y poder aumentar o un zoom, ponerle y aumentarle, me voy a dar cuenta de que siempre voy a poder encontrar otro número entre ellos. Voy a poder encontrar otro número entre ellos. Lo que me, lo que me quiere decir es que siempre que tenga dos números racionales, entre ellos va a haber otro número racional. Y entre esos dos va a haber otro número racional. Entonces, entre dos racionales, entre dos números racionales, existe otro número racional. Entre dos números racionales existe otro racional. Eso significa que los racionales son densos. Los racionales son densos. Hay muchos. Y siempre que voy a encontrar, yo cojo un racional y otro racional y miro en la mitad, ahí hay otro número racional. Pero si nosotros miramos aquí, entre los enteros, por ejemplo, 0 y 1, ahí no va a haber otro número entero. Aquí no hay entero. Ahí en ese pedazo no hay entero. Entonces los enteros no son densos. Y los naturales tampoco son densos. Entre el 2 y el 3 no hay otro número natural. No. Entonces, esa propiedad la tienen los racionales. Los racionales son densos. Densos. Y eso es una propiedad de los números racionales. Bueno, entonces ya con eso vamos a finalizar, pero recuerden que estamos haciendo uso de un material que yo les dije que fueran estudiando. Ese material. Yo les dije que fueran estudiando ese material y la próxima clase nos toca el día nos tocaría el día viernes. Bueno, entonces el próximo miércoles ese material ya debe estar desglosado.
Ese material ya debe estar desglosado, debe estar estudiado. Este que tenemos aquí, ese material que tenemos aquí, ya debe estar trabajado. Todo lo que es la parte, no todo, todo lo que es la parte de lógica. Todo lo que es la parte de lógica debe estar realizado. Entonces, me hacen el favor y realizan ese desde aquí, donde está lógica. Este producto cartesiano, aquí, desde la parte de lógica. Entonces, esta parte debe estar ya, nosotros hicimos una parte y usted va a trabajar lo que es la disyunción, la conjunción, la implicación y la doble implicación y las tablas de verdad de eso, para hacer un trabajo la próxima clase, para hacer el trabajo de la socialización de esa guía. Pero no la voy a socializar yo, esa guía la van a socializar ustedes. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, por ahí hay Bueno, profesor. unas fechas que pueden aprovechar para hacerlo. El 22-23, que no hay clase. Entonces, pueden aprovechar el tiempo para trabajar en esa guía.